Ahora comienza un camino completamente diferente, porque estamos en Argentina, la denuncia pública se hizo en Argentina, se hizo 9 años después, prácticamente 10 años después de una situación que pasó en Nicaragua. Entonces, Mauro, ¿cuál es la expectativa real de una investigación judicial que termine en un juicio? Bien, a ver, contemos, recién me preguntaba acá la gente de producción, ¿cómo es ahora el camino judicial que se viene? Dependemos de lo que diga la justicia nicaragüense, o sea, no es que un juez argentino de acá puede mandar a detenerlo por la violación que cometió en Nicaragua. Tiene que ser el juez que instruye la causa en Nicaragua quien ordene la detención, la captura internacional y eso sí, emite una alerta para Interpol para que se lo atrape. Pero falta mucho para eso. ¿Qué se sabe por el momento en términos legales? Y esto es muy importante, Guille, decirlo, la causa no está prescripta. Este es un dato fundamental que nos van a tratar de enturbiar, mezclar la información, decir que la causa no corre. La causa no está prescripta porque el código vigente en Nicaragua en el año 2009, que es cuando ocurre la violación que denuncia Telma, tenía para el delito de violación una pena máxima de hasta Mauro, 15 años de prisión. Aquí es importante, y que se entienda bien lo que queremos decir, porque son tiempos muy sensibles, por supuesto, Sí. es comprender cuál es el código de procedimiento Exacto. en Nicaragua. Es decir, si necesita de una denuncia inmediata, si necesita de una revisión médica inmediata, o si permite ese código de procedimiento acceder, que evidentemente accedieron porque hay una denuncia formal, a una investigación tantos años después. Y cuál es la verdadera posibilidad de investigarla, ¿no? Bueno, hubo 4 días de investigación, ya esto quiero decirlo, después le voy a pasar a la producción el teléfono de la colega Luciana Pecker de Página 12 que nos va a aportar muchos datos que conoce y que son muy importantes lo que pasó en Nicaragua, que escribió una nota tremenda ayer y que muy fuerte y muy valiente. A ver, hubo 4 días de investigación con Telma en Nicaragua, no es solamente la presentación de un papel. Esos 4 días de investigación, y si quiere anótelo, señor productor, incluyó o tuvo pericias psicológicas, en el caso de Telma, y pericias físicas. Todo eso no trascendió, pero es parte de un expediente que ya está avanzado. 4 días de investigación. 4. La denuncia lleva la fecha del 4 de diciembre. Pero después tenés 4 días de avance de la investigación en Nicaragua con estas pericias que te digo. Con lo cual esto ya está incorporado. No es una causa que solamente tiene un papel en mesa de entradas, ¿entiende? Hubo 4 días de investigación. Le voy a pasar el teléfono a nuestro productor Jorge Osvaldo Bonafón, de Luciana Pecker de Página 12, que Mientras, nos va a ayudar también a comprender todo este camino. Pero Guille, una sola cosa. El código actual para la violación en Nicaragua tiene una pena más alta, de hasta 20 años, pero siempre en las dos variantes, 2009 cuando fue el hecho, o ahora, no está prescripta. Es bien, clara la ley. es un buen paso. Lo Ahora, pueden meter en cana siempre y cuando un juez nicaragüense diga, mándelo preso. bien, vamos a ver qué puede reconstruir la justicia tantos años después, mientras Mauro manda el teléfono a la Dale, producción. ya lo hago. Sería saber si existió el ingreso de los ciudadanos argentinos a Nicaragua, algo que obviamente es muy sencillo de chequear. Sí. Que se corresponde a la fecha, es lo que se puede hacer a esta distancia, digo, Sí. también. Eso es fácil con registro de Que migración. exacto. Que existe el registro de ambos en el mismo hotel, también. Otro punto. En qué cuarto estaba cada uno, también se puede chequear. Si todavía trabaja la persona que en ese momento golpeó la puerta de la habitación y si puede llegar a recordar la situación. Pasaron muchos años, pero también es cierto que estaban en medio de una gira artística y que eran personas conocidas, por eso estaban haciendo una gira artística en otro país. Es decir, que alguien podría recordar perfectamente al menos una situación que permita reconstruir parte de esta historia. Testigos. Ya que, claro, ya que no se puede profundizar mucho más por el tiempo que pasó, Mauro. Estoy de acuerdo, mira, las cosas que dijiste son fundamentales. En materia de derecho, el juez nicaragüense eso lo tiene a mano. Migraciones pide la lista de pasajeros entrantes para la fecha de la gira. Después, ¿quiénes fueron los responsables de la gira? Tiene que llamar a testimonial a declarar a todos. Es difícil porque es a la distancia. ahí Pueden sale declarar por algo en escrito. limpio. Ahí sale algo en limpio porque Sí. ella dice, Telma, que el día que pasó se lo contó a 2 compañeras Bueno. de su misma edad, el día que pasó. Es decir que eso, Ya hay 2 testigos ya hay 2 testigos presenciales. casi del momento, Sí, ¿no? sí.
fundamentales. Pueden declarar por escrito. Muchas veces en esto de la distancia, porque hay muchos kilómetros, es lejos, Nicaragua no tengo ni siquiera en horas la distancia en avión, digo, no obliga la ley a que esa declaración sea adentro del juzgado. Puede ser que declare aquí, que lo homologue la Embajada Argentina y lo mande en carácter de oficio, firmado por algún dictamen diplomático dando validez a esta declaración que se preste aquí. Y esa declaración tiene validez en Nicaragua. ¿Sabes en qué caso pasó lo mismo? ¿En cuál? Cuando mataron a Ariel Malvino, argentino, en Brasil, declararon varios testigos en la Argentina, incluso los imputados que eran los hijos del poder correntinos, y las declaraciones, en ese caso aún con un trámite más engorroso que había que traducir, llegaron directamente a Brasil. Acá no hace falta la traducción, mismo idioma, con lo cual les pueden tomar declaración aquí a los testigos, el juez de Nicaragua puede ordenar y empezar a pedir testimoniales de toda la gente que fue mencionada. Me imagino que Telma habrá dicho, estaba presente fulano, 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 yo le conté como vos decís a tal y a tal. Bueno, toda esa gente puede empezar a declarar por escrito, se valida en embajada y eso es parte de la causa. Después me hablan de un tema que me excede, pero es más para el análisis internacional, de una situación muy inestable en lo político, jurídico en Nicaragua, que habrá que ver cómo influye en si le dan celeridad o no al expediente. Enseguida profundizamos en ello, pero es importante hacer la salvedad del valor de la denuncia pública. Tiene un enorme valor, sobre todo por cómo se hizo y quiénes dieron el espaldarazo para que esto suceda así, que va a marcar un antes y un después, no tengo ninguna duda, por lo menos frente a la sociedad, pero también es importante recorrer el camino judicial, porque allí podrá llegarse a un final en el que se condene o no al hombre que en este momento es acusado de violador. Recién nombraba Mauro Zeta, Luciana Pecker, la tenés en línea, Mauro, para saludarla. ¿Cómo andas, Luciana? Gracias. Hola, Mauro, ¿cómo estás? Un gran gusto hablar con ustedes. Bien, y muy orgulloso de vos, que fuiste la periodista, una de las periodistas más comprometidas con esta historia, y tu nota ayer en Página 12, impecable. A ver, dentro de lo que puedas, sé que tenés limitaciones por el compromiso que hicieron con el colectivo de actrices de lo que se puede y no se puede contar. Me interesa que nos pongas en un marco, porque mucha gente cree que solamente se presentó un papel en Nicaragua. Contanos hasta donde puedas qué cosas ya hizo, hasta dónde avanzó la justicia nicaragüense para que se comprenda que hay una causa en trámite. Exacto, Mauro, fue muy difícil durante todo el año escuchar la misma historia que ayer a la noche no me podía dormir viendo cómo conmueve, y por supuesto escucharla y tener que decirle a la víctima, espera para hablar, querer cuidarla, justamente porque lo que hay que entender es que hoy en la Argentina, vos conoces muy bien los procesos en relación a los abusos sexuales, pero hay una palabra que es clave, que se llama backlash, que es una palabra norteamericana, que lo que hay es venganza o reacción sobre las personas, y muy especialmente las mujeres que denuncian abusos o las madres que denuncian abusos de sus hijos. Y sabemos perfectamente bien que quienes están litigando, defendiendo agresores, y en este caso específico, son abogados de mucho peso y muy intimidantes frente frente a que no hay ni siquiera patrocinio jurídico gratuito como se prometió en el Ni Una Menos, ¿no? Sé que vas al ejemplo puntual, me imagino, y acá estamos con Guillermo Favale, los dos escuchándote. Sí. Sé que vas, por ejemplo, al caso de Calu. Calu termina ella denunciada civilmente, entonces había que tener una especie de paraguas jurídico y certidumbre jurídica para que esto no pase, para que no venga el contraataque, digamos. Exactamente, no solo Calu, sino también Anita Coachi, que es muy importante resaltarla, y que es quien, cuando nombra justamente la frase "mirá cómo me pones", es la que hace temblar a Telma, porque es la que resuena la misma frase que Telma escuchó cuando tenía 16 años. La verdad es que recorre Telma a través de intentar ir de un proceso muy largo, que eso es importante contarlo, que duró todo el año, que no fue intempestivo, que fue con mucho asesoramiento. No había posibilidad de denunciar a la Argentina. Muchas veces los delitos están prescriptos, el abuso sexual está prescripto, si bien a partir de hace 2 años, como ustedes saben, el abuso sexual se hace imprescriptible, porque justamente se entiende que los tiempos de las víctimas son mucho más largos, pero el problema no era la prescriptibilidad en este caso, sino la jurisdicción que había sucedido en Nicaragua, y no se podía iniciar un proceso judicial desde la Argentina. Se podía hacer una denuncia pública, pero el gran problema es justamente el litigio de quienes encima enjuician a quienes hablan. Entonces, ¿qué decidieron? ¿Viajar?
se decidió intentar en Nicaragua, en este clima que os decía, de mucha inestabilidad institucional, y además, bueno, de un país realmente con una institucionalidad que está en crisis en este momento, en un país que es difícil decir, bueno, se puede avanzar en la justicia, y sin embargo con redes justamente de mujeres que buscan proteger a otras mujeres, se pudo llegar a Nicaragua y se avanzó judicialmente, como vos decís, puntualmente, de manera muy concreta. Telma hizo las pericias físicas y psicológicas, también físicas. Hay incluso más es importante eso. Hay pruebas físicas importantes que se pueden revelar o que las puede contar Telma, pero digamos, incluso en lo físico se han detectado hallazgos. ¿En lo físico? En lo físico que tienen que ver o conducen a las pruebas de la situación relatada ayer con Telma. Me muerdo la boca para usar las palabras correctas para cuidarnos de esa judicialización. Te entendemos, porque además es lógico por dónde viene la cuestión, ¿no? Hay que ser cuidadosos. Hay que ser cuidadosas, pero sí hay pruebas físicas que pudo comprobar el Ministerio Público Fiscal de Nicaragua. Incluso vos hablabas del lenguaje, por supuesto hablamos el mismo idioma, pero hay palabras que en Argentina tienen un significado y en Nicaragua pueden tener otro, y hubo más de 2 horas de peritaje para comprobar lingüísticamente qué quería decir cada palabra. O sea, la justicia nicaragüense actuó exhaustivamente, no fue que solamente tomaron la denuncia y hay un papelito. Luciana. Hubo una pericia psicológica de más de 2 horas, y también incluso hubo reconocimiento de lo que significaba en ese momento en Nicaragua la serie Patito Feo. Ahí va, me parece importante eso, porque no es una denuncia más por la repercusión de los involucrados también en Nicaragua, porque por ahí alguien puede pensar, bueno, son argentinos y la denuncia es en Nicaragua, ¿a quién puede importarle? Pero en ese momento era el mejor momento de la tira, de hecho por eso ellos estaban allí, y se ha visto repercusión en los medios de Nicaragua en las últimas horas. Por lo que entiendo, esto puede ayudar incluso a la causa judicial, porque hay personas que pueden recordar momentos en virtud de lo resaltado de los personajes en aquel momento. Sí, lo que es más importante para mí en este caso, por supuesto, a ver, en los delitos, en este tipo de delitos, siempre lo más importante es la palabra de la víctima, y en este caso la víctima tenía 16 años, digamos. En general, lo sabemos, digamos, la clave es que son testigos, es que son situaciones sin testigos entre 4 paredes. No claro, es alguien que delito en la oscuridad le llamamos, Luciana, sí. ¿Y cómo? Le llamamos delito en la oscuridad. Exactamente, Mauro, has escrito libros sobre los abusos en la iglesia, en distintas situaciones como los otros casos que estamos viendo hoy, y esto es esencial. Ahí hay algo que cambia la historia, no solo la edad en ese momento de Telma, sino que no existe ninguna posibilidad de alegar consentimiento en la situación. Por supuesto que además, y en el relato está claro del video, de la entrevista, etcétera, por supuesto que no lo hubo. Pero además la edad quita toda posibilidad de que lo que se alegue, que es clásico en estos casos, es que fue una relación consentida. Claro. No, entonces eso también es fundamental. Ahora, quiero volver por un punto que es importante, tratando siempre con la mesura que lo haces y el profesionalismo, tratar de comprender. A mí se me escapó ahí, por ahí Guille lo comprendió mejor, el tema del lenguaje. A ver, cuando ella declara, usa terminología argentina, que le cuesta, digamos, asimilar a quien le está tomando la declaración con terminología que no se conoce en Nicaragua. ¿A eso refiere? No, como de palabras muy simples, como decir short. ¿A qué te referís con un short? Ah, cuando ella dice yo tenía colocado un short, supongamos... Claro, en Nicaragua se lo menciona de otra manera. Bueno, lo que les quiero decir es que sí, la justicia tomó una pericia física, hubo una revisación. Hubo una revisación en donde hay hallazgos. Por supuesto, somos muy prudentes en principio en decir que esos hallazgos puedan conducir a que la justicia determine que los hallazgos tienen que ver directamente con la causa, pero hubo hallazgos físicos. Si la justicia tomó una pericia psicológica de más de 2 horas, y si la justicia hizo hasta una comparación de lenguaje exhaustiva para interpretar con claridad y sin ningún nivel de dudas o de otras interpretaciones cada palabra que usó Telma en su declaración, es que la justicia
avanzó. Digamos, Mauro, vos sabés que si en una causa yo te estoy contando estos 3 elementos en Argentina, vas en es cana. que hubo voluntad. No, y vas en cana. Y diga, si te toca un juzgado que no sea machista y que tenga un contexto de género, que son pocos lamentablemente en nuestro país, pero digo con esa evidencia, vas en cana. En el caso de Guillor se demoraron un mes, pero finalmente lo detuvieron. Pero quiero decir que con esas pruebas que vos marcás, entre otras causas de alto impacto, me acuerdo que con una declaración testimonial que era de una víctima y con una pericia psicológica, que es lo mismo que Telma, que abona que fue víctima y que tiene característica de una víctima de un delito sexual, con eso metieron preso y condenaron a Grassi, con lo cual alcanza y sobra en términos jurídicos. Ahora, vos decís que hay un marco en Nicaragua que si bien avanzaron en 3-4 días que estuvo Telma allí, me imagino lo que habrá sido para ella volver y estar en Nicaragua, la pregunta es si ves voluntad o notaron voluntad para, no sé si es fiscal varón, fiscal hombre o juez, no sé quién instruye, rápidamente... La fiscal son mujeres. Ordene por lo menos la citación indagatoria. ¿Cómo lo ven? Hasta ahora hubo voluntad y son las posibilidades, desde que haya un pedido de captura de Interpol, que haya un pedido de extradición o que haya un llamado que declare. Esto, lo que yo no quiero decir es que, digamos, en los casos similares a estos y mucho más cuando está la justicia internacional, pero pasa también desde la Argentina, no es que la justicia es la única vara o que se puede decir que es 100% confiable o que se va a avanzar con seguridad. Digamos, la verdad es que hay algo que es muy importante, que no es solo que la denuncia sea pública, sino que es muy reparador para las víctimas poder hablar, salir del veneno del silencio. Eso es lo que hay que entender. Después, por supuesto, espero que la justicia avance. Partimos de una marcha la semana pasada multitudinaria en donde cuestionamos a la justicia como el Poder Judicial más atrasado por el fallo realmente vergonzoso en el caso de Lucía Pérez. Entonces, no podemos decir que la justicia encarrila necesariamente estas situaciones. Por supuesto, esperamos que así sea. Y hay hoy en día indicios judiciales que son de peso, y eso es lo que quiero resaltar. El futuro judicial siempre es incierto. En la Argentina, con fallos que retroceden enormemente, porque el fallo de Lucía Pérez lo que dice es que las mujeres autodeterminadas a tener sexo porque quieren, entonces no podrían volver a ser víctimas de un delito sexual porque fueron autodeterminadas, y retrocede 50 años en la lucha contra la violencia sexual en la Argentina y por supuesto contra los femicidios, digamos, con el paradigma de la sentencia de la jurisprudencia de Lucía Pérez, querría decir que ninguna chica empoderada más podría volver a decir que fue violada o se podría juzgar como un asesinato. Entonces, frente a esa tensión judicial, no es que podemos decir que confiemos en los pasos judiciales, pero lo que sí quería decirte especialmente a vos, Mauro, y certificar es que los pasos judiciales son de peso y lo que ha hecho la justicia en Nicaragua tiene peso. Ahí Guille te quiere preguntar algo. No, en realidad quiero presentar algo que dijo Juan D'Artés hace un tiempo, cuando ya existían algunas denuncias en su contra, no de esta gravedad, pero sí del mismo tenor. D'Artés estuvo en la mesa de Mirta Legrand y en su momento se defendió, sobre todo de lo que había dicho Calu Rivero, y dijo esto. Bueno, no sé si era necesario, pero bueno, está bien. La verdad que es algo porque estamos hablando de algo y la gente quiere saber cómo. Sí, no, digo que... Es nada más, no pasamos nada más. No, pero no lo dije, de verdad, en el sentido de que, bueno, yo quiero decir que la verdad que algo que tendría que uno ver con naturalidad, ¿no? Con naturalidad, sí, que después sería bueno seguir hablando de eso. Yo digo que si fuera una actitud que se ha dado varias veces, él no hubiera trabajado tanto en tantas novelas. Estamos hablando que está buenísimo que las mujeres alcemos nuestra voz, y yo tengo casos de amigas que como amiga me puse ahí a decirle, dale, salí, decilo, o esta actitud no es normal del pibe con el que está saliendo. Pero en este momento me parece que también, si hablamos de igualdad de géneros, una chica que de repente tiene un mal momento, qué sé yo, por ahí, o por un caso mediático, porque a veces puede pasar, el mundo mediático es muy raro, las intenciones son muy raras. Entonces, y termina afectando no a su carrera, porque está bien, él es un individuo, pero también la forma de que nos comunicamos, y ahora cualquiera empieza a decir cualquier cosa con tal de tener un minuto, o qué sé yo, no por ello lo digo de ser conscientes en cada palabra.
Bueno, no era lo que decía Darte, sino que la defensa que alguien y además del género femenino, ¿no? Hacía en ese momento de una situación, esgrimiendo además como argumento que había trabajado mucho en novelas. Bueno, de allí surgieron las denuncias, ¿no? Bueno, vos no sabés la cantidad de cosas que me han contado. Recuerdo mucho ese almuerzo en la Mirta Legrand. Creo que realmente tiene que quedar como uno de los programas televisivos más vergonzosos de la historia argentina. Espero que así queda. Por suerte estuvieron ese mediodía con Mirta Legrand, María O'Donnell, una periodista que respeto tanto y que se puso muy firme contra la estación de abuso. Ojalá puedan volver y recordar algo de cómo interpelaba María en ese caso a esta persona, y estaba también sentado Martín Sivak. Por supuesto recuerdo quién es la persona que dice eso. Nunca culpabilizo a una mujer porque seguramente no sabía o se equivoca, pero sí hay algo importante, que es que la televisión solo le está dando voces, y especialmente en esos programas de sábado a la noche, domingo al mediodía. El programa de Andy Kuznetsov, la verdad que también ha tenido en estas últimas semanas actitudes que creo muy nocivas para la televisión, de intentar revictimizar a una víctima. Vos sabés, Mauro, que no se puede juntar en una mediación, por ejemplo, a una persona señalada como violenta con un victimario, y es lo que hace todo el tiempo la televisión, digamos, ¿no? Y no por nada Mirta Legrand después dice, cuando Jimena Barón le interpela sobre los abusos sexuales en la iglesia, eso pasó siempre. Eso es lo que hay que entender, que la televisión no puede seguir haciendo lo que hizo siempre, tiene que hacer otra cosa, porque si es lo que pasó siempre, van a seguir pasando justamente estas mismas situaciones. Ahí lo que se decía es, bueno, trabajó siempre. Las cosas que se dijeron hacer y las cosas que escuché en este tiempo, justamente lo que demuestran es que con esa impunidad, y recordemos que el año pasado hubo un actor, me estoy cuidando con el lenguaje, que interpretó un papel que era definido por Canal 13 como responsable y paternal, y estoy diciendo literal, encarnado por alguien que ya había pasado por estas denuncias. Eso es muy grave. Pero ¿sabes con qué me quedé en esa lógica? Perdón, sé que le robo un minuto más a nuestro productor. El papelón, y acá, nada, me atribuyo yo la palabra papelón, y que todavía seguía D'Artés, ya denunciado por Calu, seguía siendo parte del spot publicitario de la Dirección Nacional de Lucha contra la Violencia de Género de 2016. Sí, lo sacaron en estas horas. Digo, más allá, ya estaba la denuncia de Calu. Había dos denuncias públicas. Dos, tenés razón, Diana. Y no habían sacado la imagen de él. Y mirá que la conozco de muchos años a Túñez, me sorprende que hayan mantenido la imagen de él. Y ayer, Fabiana Túñez, la directora nacional de lucha contra la violencia de género, pide disculpas de algún modo públicamente, y retiran ese spot publicitario donde está D'Artés. Digo, ahora, un contrasentido de la Argentina de todo el tiempo. Perdón que te interrumpí porque se me había olvidado, y sé que de eso seguramente tenés una opinión también. No, totalmente. Tiene que ver con esta historia tan nefasta, y con no terminar de creerles a las víctimas y de dar lugar para que hablen, porque las otras víctimas estuvieron totalmente desprotegidas judicialmente. Y lo único que quiero agregar de lo que comentaba Guillermo también sobre Nicaragua y el efecto de Patito Feo, porque esta denuncia tiene ese peso, que es qué televisión le mostramos, especialmente a las niñas y jóvenes, y una revisión que tiene que hacerse así la televisión, es que el fanatismo que había por Patito Feo en Nicaragua, que hacía que estén como si fueran un castillo medieval en el que ellas estaban siendo supuestamente cuidadas de los fans, es la que los puso en peligro. Entonces ese sí es un elemento que tanto en Nicaragua como en lo simbólico hay que revisar, ¿no? Quienes eran stars adolescentes descuidadas, y el hecho de supuestamente cuidarlas de los fans, que es la que hace que no puedan incluso bajar al hotel o al lobby con comodidad, porque supuestamente podían ser atacadas por quienes la admiraban, justamente fue parte del foco de riesgo en ese caso en Nicaragua, ¿no? Y me parece toda una metáfora social de lo que pasa con la producción de productos para adolescentes. Y podemos tomar otras metáforas como los papeles que cada uno jugaba en la tira, pero sería ir muy lejos. Sin banalizar el tema, ¿crees que esto es un Me Too argentino? Que a partir de ahora puede haber una catarata de denuncias, una apertura total a algo que solapadamente se conoce en el mundo del espectáculo. Sí, para mí lo que es muy importante tomar del Me Too, más allá de que incluso el feminismo argentino ha generado ni una menos, y Telma ha tenido un enorme proceso de leer, por ejemplo, Belén López Peiró, que se las recomiendo, es quien escribe ¿Por qué volvías cada verano?, el mejor libro sobre abuso de una víctima con una narrativa, que es el libro del año. Ha leído,
muchísimos libros feministas, ha participado de marchas, de asambleas, no es un caso para nada banal, sino producto del movimiento feminista de la Argentina absolutamente, y con una larga hilvanación para llegar a esto, pero sí, más allá de los casos que salgan, es una interpelación a la televisión sobre sus modos de producción, sobre lo que hacen y sobre cómo disciplinan a otras chicas a aguantar, porque lo que ha hecho la televisión, aguantando a personas y en los programas para público infanto-juvenil hasta diciembre del año pasado, es decirle a las chicas, cállense porque la van a pasar peor las que hablan que los que hacen. Luciana, muchas gracias por habernos atendido, muy clara y muy buena tu información. Muchísimas gracias. Que tengas buen día. Chao, Luciana, un beso. La denuncia es muy grave, se hizo pública ayer y más allá de la causa judicial que tendrá seguramente sus tropiezos, lo podemos decir y adelantarnos casi a que tendrá sus tropiezos por razones obvias, por el tiempo, porque son dos países, pero más allá de esa denuncia judicial que tiene un extraordinario valor, la denuncia pública marca un antes y un después.